sé el reto que supone a cualquiera plantearse un proyecto de investigación, elegir un tema, definir los objetivos y hacer un plan de tesis. Todo eso lo sé y sé que es muy complicado. Yo me equivoqué muchísimo y ha sido con los años y con muchas más investigaciones con lo que he dado con qué había que contestar para poder empezar a planificar, para poder empezar a investigar. Hay veces que el tema de nuestra tesis, o da igual si es un trabajo de clase de investigación, si es una tesis de grado, si es una tesis de maestría, de máster, de fin de máster o la tesis doctoral, da igual. Siempre tenemos que partir con la elección de un tema y con unas preguntas y unos objetivos marcados. Muchas veces esto se salta y es lo que nos provoca caernos y bloquearnos múltiples veces. Entonces, da igual si te han dado el tema, si lo estás eligiendo tú, si lo has elegido tú, vamos a repasar qué es lo más importante que tienes que contestar para definir esos objetivos y las preguntas a las que quieres contestar. No nos podemos meter en un proyecto de investigación así como ¡hala, venga, ahí voy! Tenemos que planificar, tenemos que organizar, tenemos que elegir qué queremos contestar. Tenemos que hacernos la pregunta a la cual queremos llegar con esa investigación. Antes de seguir adelante te voy a decir cuáles son las claves que creo yo que son esenciales a la hora de elegir un tema. 1. Coge un tema que domines de verdad, que no porque imaginemos, eres ingeniero o estás en ingeniería y te has ido especializando en hidráulica, pero de repente dices, pero me encantan los puentes, voy a hacer algo de estructuras de puentes o de mecánica de puentes. No, algo que domines, algo en lo que seas realmente ducho, que se te dé bien. Por otra parte, tiene que ser algo que te guste. Porque si no te gusta, vas a pasar mucho tiempo, vas a tener que dedicarle y sacrificar tiempo por ese tema de investigación. Si no te gusta, se te empieza a complicar desde el inicio mucho el tema. Y luego, el tema tiene que ser algo concreto, algo específico y tiene que dar respuesta también a una pregunta concreta, que eso lo vamos a ver ahora. Mucho cuidado, y aquí doy una señal de alarma, socorro, con las tesis panorámicas. Es muy habitual que nos metamos en algo muy general, que queramos darle respuesta, pues no sé, por ejemplo, a los códigos urbanos del Mediterráneo, que es algo como gigantesco, inabarcable, tiene que ser concreto. Casi debería de contestar, no exactamente a las preguntas del periodismo, esta de qué, cómo, cuándo, quién, por qué, pero hay que ser concreto, hay que ser específico y por eso os voy a dar mi pequeño truco, porque al cabo de varios años investigando, cada vez que planteo una nueva investigación, empiezo por aquí. Hay dos tipos de preguntas, más conceptual o más práctica. La conceptual es un poco para irnos a qué pensamos o algo más sobre el pensamiento. La práctica es responder a algo que necesitamos resolver. Básicamente tendremos que seguir este esquema, que es: estoy trabajando en el tema X porque quiero encontrar el por qué o el cómo o el sí de Y para poder comprender cómo, por qué o sí la Z. A ver, ¿qué significa esto? Voy a poner un ejemplo. Estoy trabajando en el tema de la literatura de los escritores argentinos de los años 50 y 60. Por ejemplo, me lo estoy inventando, ¿eh? Yo no tengo ni idea de ese campo, pero lo pongo como ejemplo. Porque quiero encontrar qué esquemas o qué tipologías seguían para poder comprender la influencia que han tenido en los escritores actuales.
Por ejemplo, ¿veis el esquema cómo va? Si fuera una pregunta práctica, nos iríamos a este otro esquema. Estoy trabajando en el tema X. Esto es igual. Porque quiero encontrar por qué, cómo o si la Y. Para poder arreglar o mejorar Z. Ejemplo, que también me lo vuelvo a inventar porque no entiendo de este tema. Estoy trabajando en el tema de los volcanes en esta zona del trópico. Porque quiero encontrar por qué con cierta frecuencia se producen temblores, movimientos y erupciones. Para poder anticipar, es decir, mejorar el que sepamos cuando viene un terremoto, cuando viene una erupción. Por ejemplo, ya os estoy poniendo ejemplos que yo no controlo nada, os voy a decir un poco cómo es lo de, en mi tesis, por ejemplo. Mi tesis estaba trabajando en el tema de la cartografía urbana en ciudades con topografía que están construidas sobre colinas. Porque quiero encontrar cómo se ha hecho la cartografía urbana a lo largo de los siglos en estos enclaves para poder mejorar la cartografía del siglo XX que no le da suficiente, digamos, cobertura a esa topografía. ¿Vale? Eso es las preguntas que tenemos que contestar. Es muy importante que seamos conscientes de seguir un poco ese esquema, porque nos va a marcar, más o menos, ya os digo, nos va a marcar el cómo ir trabajando y esta va a ser la base de nuestro plan de tesis. Os hablaba antes del peligro de las tesis panorámicas. Umberto Eco, en su libro de Cómo se hace una tesis, nos ponía unos cuantos ejemplos del peligro que supone este tipo de tesis. Porque tú no puedes en una tesis de grado, de maestría o doctoral abarcar el barroco en España, porque es absolutamente inabarcable. ¿Cómo tendríamos que ir centrando esto? Pues tendríamos que ir centrándolo en decir, vale, pues el barroco en una zona geográfica completa. Pues vamos a decir en Andalucía. Pero sigue siendo muy amplio. Vale, pues entonces el barroco en los artistas andaluces nacidos en Andalucía y en un marco concreto, pues en el siglo XVII o de este año a este año. Entonces siempre hay que buscar lo que decíamos al principio, un tema concreto, un tema específico. Y ese esquema que os he dado antes es un esquema que ayuda muchísimo a la hora de plantear la investigación. Da igual si estás empezando, da igual si ya has empezado hace tiempo. Repasa ese esquema, míralo, encuentra a partir de ahí los objetivos de tu tesis. Muchas veces tenemos la tentación de hacer la investigación y luego redactar los objetivos. Pero eso va a hacer que perdamos tiempo, nos va a hacer desviarnos porque no tenemos claro hacia dónde ir. Así que bueno, espero que hoy te haya sido útil todo lo que hemos hablado. Por favor, dale un me gusta al vídeo si te ha resultado útil y suscríbete al canal porque vamos a ir dando claves de este tipo, muchísimas, para que te podamos ayudar a ir avanzando con tu tesis.